Así que algo que necesitamos antes de hablar en lenguas es reconocer que el Espíritu Santo es una persona y que tenemos que cuidar la atmósfera por donde fluye, por donde se mueve. Y el Señor quiere ver que no nos vamos a envanecer con lo que Él va a depositar en nuestra vida. Así que yo, para seguir hablando, te voy a necesitar espiritual. Decía que tenés algo, el pastor te necesita espiritual ahora. Dale, decile 100% espiritual. ¿Saben lo que dijo Pablo en la primera carta de Corintios? Que el hombre carnal y la mujer, pero el hombre carnal no percibe las cosas del Espíritu. Y la palabra percibir no es ver, percibir no es igual a ver, porque el ver pertenece al mundo de los sentidos, porque el ver es uno de los sentidos naturales, como el olfato, como el gusto, pero el ver, cuando digo yo vi, es del mundo de los sentidos, pero cuando yo digo percibir, percibir es una palabra del mundo de los espíritus, del mundo espiritual. Así que una cosa es yo veo la gloria de Dios y otra cosa es yo percibo la gloria de Dios. Una cosa es yo veo que ahí Dios lo puede usar a fulano y otra cosa es percibir sin ver nada que la unción se está moviendo y que algo de Dios va a pasar. Entonces es probable, y lo más normal que pase es que la iglesia quiere ver para percibir y en realidad es percibir para ver. Pero la iglesia quiere ver, a ver si yo no lo veo, no lo creo. Si yo no lo veo, no lo declaro. Si yo no lo veo, no voy a jugármela porque no lo veo. Pero entonces es porque no somos espirituales. Porque en el mundo espiritual el sentido del ver muere. Es más, la palabra dice que no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Pero si nosotros caminamos por vista, dañamos nuestra fe con la incredulidad o con las falsas creencias. Así que decí conmigo, primero lo percibo y después lo veo. No es ver para percibir. Hay un dicho que justamente dice eso, ver para creer. Bueno, acá es diferente, vos tenés que creer y después ver. Tenés que percibirlo. O sea, la fe se maneja igual. Dice en una oportunidad, y dice que el apóstol fijando sus ojos en el paralítico, el de Listra, Pablo dice, fijando sus ojos en el paralítico, percibió. ¿Percibió qué? Que había fe en él. No es que lo vio y dijo, este me parece que tiene fe. Dice que fijando Pablo los ojos en el paralítico, ahí en Listra, percibió que había fe y le dijo, levántate. Y se levantó. Vio que había fe ahí. Entonces Dios quiere que podamos percibir no solo el mundo espiritual, sino a la gente. Hay gente que si percibís fe, un milagro puede pasar. ¿Qué puede pasar? Resulta que cuando la unción viene, que cuando la unción se desata, esa unción viene para hacer lo que tiene que hacer, porque dijimos que la unción tiene un destino y un camino. Así que nosotros tendríamos que estar como, por ejemplo, un auto en neutro. Y cuando el auto está en neutro es punto muerto y decirle a que tenés al lado, dejá que Jesús ponga el cambio que Él quiere. Pone primera, salí con todo, pone segunda, salí temblando. Pero que Él lo haga, porque yo digo, ¿cómo empiezo? Levantá tu mano y decís, como la unción me lo indique. ¿De verdad? Y yo digo, ahora arranco así, después hago esto, después lo otro, y el Señor así, después vas a tener los resultados que vos querías, pero no vas a tener los resultados que a lo mejor anhelaste de otra manera porque el Espíritu Santo no hizo lo que tenía que hacer. Ahora bien, no se puede hablar de las lenguas del Espíritu sin intimar con el Espíritu. A ver, sin tener una relación con el Espíritu. Esto es morir al Espíritu. Perdón, morir a la voluntad por el Espíritu. Una relación se jacta de tener códigos. En una relación se tiene códigos, ¿sí o no? ¿Vos llamás amigo a una persona que le contás algo y después se lo cuenta a medio mundo, por ejemplo? ¿Amiga? Vos llamás a alguien, esta persona es conmigo y cuando me puede ayudar no me ayuda y cuando me... No. Vos sabés lo que conocés a un amigo, hay un reconocimiento, hay tiempo, conocés su voz, sabés lo que puede llegar a estar pensando, lo que puede estar sintiendo simplemente con verlo. Entonces, eso es lo que pasa. Hay mucha gente que anuncia la llenura, el bautismo, la gloria, pero no la vive ni la va a vivir. Miren, Juan el Bautista, cuando Jesús
vino a ser bautizado, Juan el Bautista estaba diciendo algo. Juan el Bautista dijo, ¿vieron que yo soy poderoso? Bueno, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Yo no soy digno ni de desatarle la correa del calzado. Y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Sin embargo, decir que tenés al lado, Él no fue bautizado en Espíritu Santo y fuego, ni vio el bautismo de fuego, pero lo profetizó. Y así hay muchos. Lo profetizan, pero no les pasó. Lo declaran, pero no lo vivieron. Y era Juan, ¿eh? Preguntale a que tenés al lado, ¿fuiste bautizado en el fuego? ¿Qué te dijo? Yo digo, lo declaro, profetizo, lo establezco, lo confirmo, lo reconfirmo. Pero lo viviste y Juan sí tenía un mensaje tremendo, pero él no lo pudo ver, no lo vio. Así que cuando el Espíritu Santo viene para dar. Todo lo que tiene que ver con Dios es para dar. Decí conmigo, todo lo que viene de Dios es para dar. Miren, el Padre nos amó tanto que dio a su Hijo. El Hijo nos amó tanto que nos dio su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos amó tanto que nos dio dones y talentos. O sea, toda la naturaleza de Dios es dar. Decilo conmigo, toda la naturaleza de Dios es dar. ¿Qué es? ¿Qué es? Es dar. Toda la naturaleza de Dios es dar. Ahora, cuando viene esa unción, una de las cosas que nos da es el privilegio de hablar en lenguas. ¿El privilegio de qué? Necesitamos hablar en lenguas. Jesús preparó a los apóstoles para recibir al Espíritu Santo en el aposento alto, en la cita de Jerusalén, en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Ahí el Señor dice que ellos esperaron al Espíritu Santo. Y esta es una clave. Nadie recibe el poder del Espíritu Santo a menos de que el Espíritu Santo sepa que lo estás esperando. Yo lo voy a repetir otra vez. ¿Por qué? Porque yo puedo venir a una reunión esperando al pastor Isaac. Puedo venir a una reunión esperando al hermano que le toca cantar. Puedo venir a una reunión esperando por ejemplo, a fulano de tal. Podés venir a una reunión esperando a tu novio, a tu novia, a tu esposo, a tu esposa. Pero cuando el Espíritu Santo se estaba por manifestar en el día del Pentecostés, dice que había 120, de los 500, 120 que estaban esperando. ¿Qué estaban haciendo? Preguntar al que tenés al lado, cuando venís a la iglesia, ¿qué estás esperando? Que termine la reunión, estoy esperando. ¿Qué estás esperando? Y hay gente así, con cara de nada, en la reunión, sin ser tocado por el poder de Dios, por la gloria, sin ser ministrado, sin que el Espíritu Santo remueva cosas internas. En nada. ¿Qué estás esperando? Así que el Espíritu Santo sí que viene para manifestarse, pero Él está mirando nuestros corazones a ver qué vinimos a esperar, qué estamos esperando. Y si nosotros estamos esperando al Espíritu Santo, en un momento el Espíritu va a venir. Decí conmigo, en un momento, en una hora, el Espíritu va a venir. Ahora, hablando de las lenguas, dice en Hechos capítulo 2 que vino un viento recio y lenguas repartidas como de fuego vinieron sobre los que estaban ahí. Las lenguas repartidas de fuego son las lenguas para testificar a Jesucristo en otros idiomas, en cualquier tipo de idioma. Dice que ellos hablaban en lengua de fuego según el Espíritu les daba que hablasen diferentes idiomas, confesaban que Jesús era el Señor. Hay pero cantidad de testimonio de gente que el Espíritu Santo los tomó y hablaron en un idioma, en otro idioma, en otro idioma. Y había gente que era de otro país y que recibieron la palabra de Dios por gente que es como que me tomo lenguas de fuego y yo que hablo en castellano empiezo a hablar en portugués y hay un brasilero, resulta que el mensaje era para él, pero hay infinidad de testimonios. Pero después hay otras lenguas, que son los que dijo Pablo, el que habla en lenguas, habla los misterios con Dios. ¿Escucharon eso? El que habla en lenguas, habla los misterios con Dios. Es un tipo de lengua que no es una lengua pública. Es una lengua para edificación. El que habla en lenguas, dice, habla los misterios con Dios. A ver, es una lengua para, decirle que tenés al lado, es una lengua para lo secreto. Hay un libro de Gigi Ávila que se llama La Oración. No me acuerdo si es ese o el ayuno del Señor. Y él dice que en tiempos de cruzadas
oraba 4 horas en lenguas y 40 minutos en castellano. Pero no estoy hablando de las lenguas de fuego, que era la que dice Hechos capítulo 2, que era para testificar a Cristo, sino eran las lenguas para hablar los misterios con Dios. El que dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, el que habla en lenguas habla los misterios con Dios. ¿Sabían que si es en 1 Corintios, entre uno de los 9 dones, que recibiste el don de lengua, es el único don que bíblicamente se puede controlar? El don de lenguas. Por ejemplo, el don de milagro no se puede controlar. Imagínense que yo tengo el don de milagro y si yo lo pudiera controlar, me voy al hospital de Pacheco y lo vacío. Pero resulta que hay enfermedades que son consecuencias y que son tiempos de Dios para sanar o no a una persona, para traerlo, para lo que sea, donde el Señor dice, voy a hacer el milagro o no lo voy a hacer, o que depende de una persona o no. Miren, en los tiempos de Pablo dice que en una oportunidad Timoteo, que era su discípulo amado, tenía como un problema estomacal, y Pablo, que era un hombre de milagro, le dijo que tome como un poquito de vino. Él le podría haber dicho, ahora sé sano, hace así, se sana, pero no, le dice, tomate un tecito de limón con cosas, le dijo. ¿Por qué si él era un hombre de milagros? Miren, dice la palabra que en los días de Eliseo había muchas viudas en Jerusalén, pero el Señor lo mandó solo a la casa de una viuda, la viuda de Sarepta, ahí la mandó el Señor, al profeta. Pero había muchas, pero el Señor marcó a uno. En los días de Jesús, Jesús no sanó a todos los enfermos, pero todos fueron amados. Entonces el don de milagros no es algo que se puede controlar como los otros dones, pero el don de lengua sí. Es más, hay un texto de la palabra que dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Así que el don de lengua, Pablo dice, si es por hablar en lenguas, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Dijo Pablo, el apóstol Pablo. Preguntarle que tenés al lado las lenguas, ¿estás hablando en lengua o no? Vamos. Entonces, dice que hable para sí, hablar en lenguas, hable para sí. Que cuando alguien está hablando en lengua, ¿sabe lo que pasa? El entendimiento se queda sin provecho. Cuando nosotros vamos a la oración y vamos a clamar, yo puedo orar y decir, Padre, hoy en este día estoy pensando en este día, gracias porque tu amor y tu palabra, gracias por la vida de fulano, por la vida de mengano. Estoy orando en el entendimiento, pero lo estoy orando espiritualmente. Pero cuando nosotros hablamos los misterios con Dios, cuando empezamos a orar en el Espíritu, resulta que ahí pasa algo. Y es que la mente, el entendimiento se queda sin provecho. A veces hasta a mí me ha pasado de estar orando y estoy pensando, tengo que ir a comprar, me voy a hacer más cortita la oración porque... O me ha pasado que estoy orando y suena el teléfono, suena una llamada. Pero si vos estás en el Espíritu, el entendimiento no tiene provecho. Porque estás hablando en lengua, estás orando en el Espíritu. Pero cuando tiene que ver con las lenguas, el que habla en lengua habla los misterios con Dios. Saben que el que habla en lenguas y de los misterios de Dios es la persona que tiene la única posibilidad de trasladarse al mundo espiritual, de trascender a otra dimensión. Porque el que habla en lenguas habla los misterios con Dios. ¿Cuál misterio? Dimensionado. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. En el libro Buenos días Espíritu Santo dice que el acercamiento que el Señor le pedía a Benny Hinn era tan fuerte que dice que él estaba en un cumpleaños y que el Espíritu le decía, anda a orar. Y dice, si ahora vengo, voy al baño, y se ponía a orar. Dice que lo llamaba la abuela, sí, ahí voy. Y estaba ahí, de repente el Espíritu le decía, clamá. Y empezaba a orar. Buenos días Espíritu Santo no fue solamente a la mañana, buenos días Espíritu Santo, y agarra el teléfono, jugar 5 horas los videos, o lo que sea, no. Buenos días Espíritu Santo no era un saludo, fue una relación del todo. Del todo. Una de las afirmaciones más fuertes de los hombres de Dios es que Dios les pidió todo. ¿Qué les pidió Dios? Todo.
Así que la amistad era tan fuerte que era como que vos estés acá y te golpeaban la mano tu amigo, Isaac, Isaac, así. Y eso era lo que sentía Benny, estaba en un lugar y sentía que el Espíritu Santo lo estaba llamando, vení, vení, vení. La relación. Entonces, cuando alguien habla en lenguas, el entendimiento se queda sin provecho. Anoten eso porque eso va a ser clave, ¿eh? Eso va a ser clave para lo que viene adelante. Marcos 16, 17, anoten ese texto, es un texto que habla de las señales. Marcos 16, 17, ayúdenme, ¿qué dice? Y estas señales seguirán, ¿a qué? A los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos sanarán, hollarán serpientes y escorpiones, beberán cosas mortíferas, no les harán daño, y hablarán en nuevas lenguas. Decilo conmigo, hablarán en nuevas lenguas. Ahora dice, estas señales seguirán a los que creen. Hablar en lengua no es un lujo. Hablar en lenguas es una señal de fe. Y estas señales seguirán a los que creen. Y entre eso están, hablarán nuevas lenguas. Una señal de fe. Decí conmigo, hablar en lenguas es una señal de fe. A ver, las lenguas son el idioma correcto para pedir lo que nos conviene en oración. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Cuando a veces piden mal. Por eso pídanle al Espíritu que los ayude para pedir con gemidos indecibles. Él va a pedir con gemidos indecibles y va a pedir como os conviene. ¿Cuántos alguna vez le pidieron algo a Dios y después se arrepintieron? Y si vos pediste algo a Dios y te arrepentiste porque el Espíritu no te estaba guiando, es decir, que tenés a los Dios te está hablando ahora. No, yo quiero esto, después si no, mejor no, embromate, porque ya se lo... Ese no fue el Espíritu. Y muchas veces cuando no hablamos el idioma del Espíritu, pedimos cualquier cosa. Y pedimos mal y no nos conviene, porque no hablamos el idioma del Espíritu. Por eso es que hablar en lengua. Y cuando le decimos al Señor que nos ayude, el Espíritu Santo le enseña a nuestro espíritu cuál es la manera correcta de poder pedir. Correcta. Ustedes escucharon el testimonio de Ricardo Cid, un ministro que Dios levantó en los 90. Soltero, vivía con la madre, como 30 años tenía, y resulta que viene al monte de oración de la iglesia y pasa al altar, acá, eran 5 hermanos, se arrodilla, de repente él sentía así como golpes en el piso, ruido, cuando se da vuelta había 3 ángeles del tamaño del piso hasta el techo de la iglesia y venían caminando y él lo vio y se quedó petrificado. Se acercaron donde estaba él y dice que una gloria lo envolvió y un ángel lo agarró y sentía que se le estaba sacando el alma del cuerpo, el espíritu. Y el ángel le dijo, te vine a buscar, te voy a llevar 3 días. Vas a estar muerto 3 días. Y él agarra y le dice al pastor, pastor, un ángel me está hablando. Estaba el pastor ahí. Y el ángel me dijo que me va a llevar 3 días, voy a morir. No me entierren, no me entierren. Y muere. Y el pastor se queda ahí con el muerto. El hermano murió. Le toman los signos vitales y está muerto, clínicamente muerto. Así que los 4 o 5 hermanos que quedaron vivos le dicen, pastor, ¿qué hacemos? Llamamos la ambulancia, hacemos esto. Y el pastor dice, no sé. Y el pastor está pensando, si viene la policía, yo tengo un muerto. ¿Cómo voy a tener un muerto 3 días acá? Pero las últimas palabras de Ricardo sí fue, no me entierren, no me entierren. 3 días vuelvo. Dice que el Señor lo llevó al cielo, al infierno. Bueno, resumiendo, una revelación tremenda. Al tercer día, dice que cuando se cumple la palabra, en una madrugada están acá toda la iglesia durante 3 días orando y no le avisan a nadie, solo los 4 o 5 que lo tenían ahí muerto en una pieza de la iglesia. Cae una gloria, viene una gloria sobre él y dice que el verdulero de la esquina, el vecino de la esquina, el panadero de la esquina vio como los ángeles venían con Ricardo, así se lo vieron y ahí se levantó y un mensaje tremendo. Y de un hermano que venía solo a las reuniones de oración con la mamá de 30 años, se explota un avivamiento con ese mensaje y lo que Dios hace con él, que en Chile se prolonga un avivamiento y tienen que poner una carpa
para 10.000 personas de un día para otro. La gente venía corriendo y estuvo 3 días muerto. La gente de los supermercados decía, lo vimos, los ángeles venían llorando. Decía que tenés a los, ¿estás preparado? Por ahí si uno me dice, pastor, no me entierren, quédate tranquilo que te tiro en la oficina ahí, me meto llave. Fue tremendo. Entonces, a veces cuando nosotros pedimos, a veces pedimos mal. ¿Por qué? Porque no lo hacemos en el Espíritu. No hablamos en el Espíritu. Yo un día cuando fui a España, fui a predicarle a los rumaníes, en una iglesia de rumaníes. Predicarlo en rumaní es como predicarle a una pared. A una pared, pero con ladrillo, sin pintura. Así es como que no hay ese... Yo por primera vez sentí que no podía entrar una palabra, me sentí fracasado. No gesticula totalmente nada, el rumaní es durísimo. Y me llevan a comer a un lugar de comida rápida de Rumanía, porque era una iglesia de Rumanía. Y voy como no venían, y yo estaba haciendo la fila para pedir, tipo como un lugar de... Y no entendía ni nada lo que estaba ahí, ni esto ni lo otro. Así que veo a un hombre que estaba con un nene ahí y le hago a la cajera, le hago señal que yo quería eso. Y bueno, me entendió, me dio esa comida. ¿Saben lo que era? Incomible. Era incomible, no sé lo que era eso. Yo lo pagué, pero no me gustó. Yo lo pedí, pero pedí mal. Y eso pasa cuando no estás lleno del Espíritu, no estamos llenos del Espíritu. Andamos hablando por seña a Dios y le decimos, dame lo que tiene ella, dame lo que tiene fulano, y vos después decís no me gusta y decir que tenés algo, ya se lo pediste. Ya se lo pediste. Para la iglesia primitiva, la iglesia primera, la presencia de Dios, el Espíritu Santo era una necesidad. No era una opción, no era, bueno, vamos a ver si viene el Espíritu, no. Y esto ténganlo claro todos, principalmente los jóvenes, los adolescentes. Si no tenés el Espíritu Santo, vas frito. Vos podés tener talento, bailar como Michael Jackson, cantar como Whitney Houston. No tenés el Espíritu Santo, sos un hueco. Sos un címbalo que retiñe. Pim, 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 listo. Nada. No impacta espiritualmente, no hace nada, absolutamente nada. Cuando viene el Espíritu Santo, en el Espíritu viene el poder. ¿Qué viene? Vamos, ¿qué viene? Poder. Así que para la iglesia primitiva, el Espíritu Santo no era una opción. No era una opción. Era algo una necesidad. Y nosotros podemos estar cometiendo el error de sustituir la gloria, la presencia, la unción, el hablar en lenguas, el tener cercanía con Cristo, con lo que sea. Entonces, en Hechos capítulo 2, nosotros notamos que hay gente que recibe el Espíritu y que no puede vivir más sin ese Espíritu. Y por el otro lado notamos que hay gente que aprendió a vivir sin la unción. Aprendieron a vivir sin hablar en lengua. Aprendieron a vivir sin que el Espíritu Santo los toque y los ministre. Sin que el Espíritu Santo les hable por medio de la palabra. Entonces, hay un llamado, hay una comisión, hay un ministerio, pero falta lo mejor. Eso es el Espíritu Santo de Dios y su llenura. Entonces la iglesia de Hechos capítulo 2 tenía una necesidad y era buscar al Espíritu Santo sin irse. Esperan al Espíritu, reciben al Espíritu. Así que te vuelvo a repetir, cuando vengas a una reunión, decirle a que tenés al lado, vení esperando el poder del Espíritu Santo. Y un renuevo. Un renuevo. Hablamos de las lenguas repartidas como fuego para testificar a Cristo, de las lenguas para hablar los misterios con Dios y ser dimensionados, y están las lenguas para profetizar, que Pablo dice que si hay gente que profetiza en lengua y no hay un intérprete de lengua, dice que callen. Por eso digo que el don de lengua se puede controlar, callen y deja de hablar en lengua. Y también fíjense que la iglesia de esa época costaba que tenía una unción tan grande que en la misma iglesia había interpretadores de lenguas. Que la unción crecía tanto que es algo que la unción te enseñaba. Decí conmigo, la unción me enseñaba. Primera de Corintios capítulo 14 y versículo 2, anótenlo.
¿Saben lo que dice este texto? Que no se puede evangelizar y hablarle en lengua a la gente, porque no es para eso. Dice que es más provechoso profetizar y que la palabra se cumple. O sea, uno no habla en lengua para los hombres o para las mujeres, uno habla en lenguas, vuelvo a repetir, para hablar misterios con Dios. Entonces a veces el mal uso de las lenguas del Espíritu o de las falsas lenguas fue lo que hizo que muchos se cierren a este río, que muchos se cierren al fluir del río de Dios. Dice, no, lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, lo tengo. Yo me acuerdo que antes había hermanas acá y te decía, diga gloria, 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 hasta que era como que hasta que agarre viaje. Pero no, cuando el Espíritu te toca, viene. Pero vuelvo a lo mismo, es percibir, no ver, percibir. Percibir y recibir. Entonces por eso, si no vamos a creer que las lenguas se aprenden, no, es percibir y recibir. Es entrar dentro de una atmósfera de gloria. Miren lo que dice Juan capítulo 3 y versículo 34. ¿Lo pueden buscar alguien? Juan capítulo 3, versículo 34. Juan 3, 34. ¿Sí? ¿Alguien lo encontró? Che, ninguno no traen Biblia, ¿qué pasa? Léelo, ¿querés? Léelo. Sí. Ahí está. Léelo otra vez fuerte. Dios no da el Espíritu por. Así que todos nosotros podemos recibirlo abundantemente. ¿Cómo? Yo puedo poner un platito o un platote. Puedo poner un platito chiquito, un platito mediano, un plato grande. Porque la medida de Dios es abundante. Pero si lo que yo tengo para que esa medida caiga es chico, la medida en la que recibo va a ser chico. Porque Él da en medida abundante. ¿Cómo da en medida el Espíritu? Abundante. Preguntale que tenés algo. Entonces, ¿por qué no estamos llenos hasta la cabeza del Espíritu? ¿Por qué no estamos entonces prendidos fuego con humo? ¿Por qué? No, porque el Espíritu me está dando de a poco. No, porque Él se da totalmente. Pero nosotros ponemos la medida. La unción tiene un hábitat. Decilo conmigo, tiene un hábitat. Un hábitat es un lugar donde una persona puede vivir, puede desarrollarse, puede crecer. Eso es un hábitat. Un oso polar, ¿podría vivir en Santiago del Estero? No, lo metés en diciembre, en enero, muere. Porque no es su hábitat, no es su lugar. Pero vos lo mandás a donde está y sí que puede vivir. Es un hábitat. El Espíritu Santo quiere encontrar un hábitat en la iglesia, en tu casa, en tu vida, en tus palabras, para poder vivir. Entonces, en el libro de Génesis dice que el Espíritu, en el principio el Espíritu se movía ¿sobre dónde? ¿Por qué sobre las aguas? Porque dice la Biblia que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu no se mueve a donde hay desorden. Por eso se va a las aguas. Y en las aguas no había desorden. Por eso el Señor dijo, a las aguas creen aves que vuelan en el cielo y seres vivientes. A las aguas le dio esa palabra. ¿Por qué el Espíritu no se movió sobre la tierra? Porque en la tierra había desorden. ¿Por qué el Espíritu no se mueve en muchos cristianos? Porque están en desorden. No, yo lo quiero, pero no pasa nada. Estás en desorden seguro. ¿Por qué se mueven sobre las aguas? Porque en las aguas no había desorden. Entonces en los días de Noé, dice la Biblia que después de que vino el diluvio, Noé agarró un cuervo, lo soltó y nunca más volvió. Porque se habrá quedado en la carroña, en su hábitat, en su lugar. Pero después soltó una paloma y regresó. Regresó la paloma porque no era su hábitat. Por segunda vez suelta otra paloma
y regresa con una rama de olivo, ¿se acuerdan? Y vuelve otra vez. Eso representa la unción, porque el olivo es el árbol de donde crece, de donde se procesa después el aceite. Pero la tercera vez ya no regresa, ya se queda. Ya la paloma decide reposar y quedarse ahí. Había algo que le agradaba. ¿Y saben cuál es el hábitat en el que el Espíritu quiere morar ahora? Decirle que tenés al lado, vos porque sos el templo del Espíritu. Sos el templo del Espíritu Santo. Porque ahora el Señor no quiere morar ni por acá, ni por allá, ni por cuya. Ahora quiere morar en nosotros, como templo de su Santo Espíritu. En Juan 1:32 hay una señal de la unción que no es sobre quién descendía, sino sobre quién permanecía. Porque recibir la unción puede ser algo ahí en un momento, pero el tema es que permanezca. Y dice, por tanto, permaneced en la unción que recibiste. O sea, no solo de recibirla, sino permanecer ahí. Decirlo conmigo, permanecer en la unción. Permanecer es otra cosa y vamos a tener discordias personales, vamos a estar en situaciones límite, vamos a estar en esto, en lo otro, pero Dios dice, no me dejes, el Espíritu Santo, no me dejes un costado. No crean de que pueden hacer cosas sin mi habilitación, sin mi bendición, sin mi llenura, sin hablar conmigo, sin entrar en otro ambiente espiritual. Cuidarnos más. Miren lo que dice 1 Corintios, anoten, 1 Corintios capítulo 12. Y versículo 10, hablando de los dones, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Hechos 19:6, miren lo que dice la palabra. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Tremenda gloria. Hay apóstoles, pastores, siervos, profetas que cargan con un ambiente, que no necesita que se haga un ambiente para ministrar, sino que cargan con un ambiente. Y dice la Biblia que en una oportunidad en el Antiguo Testamento, una compañía de profetas, muchos profetas, venían caminando, danzando, profetizando, y Saúl, que era un rey escogido por Dios, pero desobediente, pagano, se topa con esta compañía y dice que cuando se topan, él empieza a profetizar. Pero no era profeta, pero el ambiente de todos ellos, de todos los profetas, se encuentran con él y profetiza. Hay mucha gente que bajo el ambiente correcto de la gloria profetizó. Mira lo que le pasa a Adán. No dice la Biblia que Adán era profeta, pero él dijo, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cómo sabía eso si él no tenía mamá? Pero la unción profética vino sobre él. El rey Artajerjes, ¿qué le dijo a Nehemías? Era un rey pagano, lo miró y le dijo, Nehemías, ¿estás triste? No, nada que ver. Sí, estás triste por esto y por lo otro. Y Nehemías lloraba, era verdad. El rey era pagano, pero él era un hombre de Dios y la unción, el ambiente, se le metió. Algo pasó. Así que cuando estamos dentro de un ambiente, con gente que porta un ambiente, esa misma gloria te puede pasar. Hay influencias de siervos y siervas de Dios que pueden venir sobre la vida de alguien cuando sos un verdadero discípulo, cuando sos una verdadera discípula. Hay gente que dice, mirá, fulano es discípulo de tal, habla igual, hace igual. Hay gente que imita y hay gente que están tan impartidos, decí conmigo, tan impartidos, que hasta le siguen las mismas señales. Yo le voy a decir algo, le voy a dar un ejemplo bíblico. Dice la Biblia que Jesús le dijo a los apóstoles, vayan a la ciudad y pregúntenle a la gente, y pregúntenle, ¿quién soy yo? ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? Vienen y le dice, ¿qué te dijeron? Algunos dicen que sos Jeremías. Unos dicen que sos Juan, unos dicen que sos Elías. ¿Por qué lo confunden con profetas? Algunos dicen que sos Elías, debe ser por las señales. Otros dicen que son Juan, debe ser por el mensaje. Otros dicen Jeremías, debe ser por la persecución de las autoridades. Pero todos los confunden con profetas. De alguna manera la influencia de esos profetas también estaban en Jesús.
sobre ellos. Eso se llama impartición, transferencia. ¿Saben lo que significa impartición? Partir y repartir. Cuando vos das en impartición no te quedás con menos. En el mundo natural, cuando uno tiene algo y da, si yo tengo 5 dedos y regalo 2 dedos, me quedo con 3. Pero en el mundo espiritual, cuando vos das, te quedás con más, no con menos. Por eso mejor es dar que recibir. Así que a Jesús lo están viendo y dice, eres Elías, eres Juan, no. ¿Y vos qué decís? Vos sos el Cristo, le dijo Simón Pedro. Y vos sos Pedro, le dice. ¿Qué? Sí. Y Pedro deja de ser un afirmador para ser un experimentador. Porque hay gente que dice, vos sos Cristo, pero ellos no saben quién es. Y el Señor le dice, yo ya sé que soy Cristo, pero ahora yo te voy a decir quién vos sos, porque vos no sabés quién sos. Y te llevo de ser un afirmador, un experimentador. Vas a experimentar lo que yo estoy experimentando ahora, porque esta es tu verdadera naturaleza. Cefa, roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Qué? ¿Qué iglesia de qué? Las puertas del Hades. Ay, santa gloria, ahí. En algún momento lo vas a entender, pero la palabra se desató, una palabra correcta. Ahí estaba. ¿Y saben lo que le dijo el Señor? Bienaventurado eres. Bienaventurado significa uno entre mil. Bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Lo que el Señor le estaba diciendo es, yo te conozco, yo conozco tu carácter, yo sé lo que pensás, sé que sos sanguíneo, pero esto no viene ni de tu papá ni de tu mamá. No te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los cielos se abrieron. Una revelación divina vino sobre él. Y empezó un tiempo poderoso de señales, de prodigios, de maravillas. Pero él fue revestido de la gloria de Dios. Ahora, la influencia de 3 nombres proféticos sobre Jesús. Así que no te sorprendas, no te avergüences si te confunden con alguien o te comparan con alguien. Si vos fuiste impartido de verdad, algo te va a quedar de esa persona. Decía que tenés a no te avergüences. Algo va a quedar en tu vida. Y gente que lo recibe como lo tenga que recibir, pero lo va a recibir porque te voy a repetir algo, la información va a la mente, pero la impartición va al espíritu. Hay cosas que vas a recibir en tu espíritu que no la vas a entender con la mente, pero no importa porque es el espíritu ministrando tu espíritu. ¿Por qué todo lo tenemos que entender? Hay cosas que el Señor dice como Pablo, he visto cosas, he escuchado palabras inefables que no les permitido al hombre escuchar, no las puedo decir. Pero el Espíritu me las dijo, no sé si en la carne o en el Espíritu, pero fui traspasado al paraíso. Y yo leí los evangelios y yo creo que el único que podía ir al paraíso eran los que se mueren físicamente. ¿No le dijo Jesús al malhechor, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Y se murió ese día. Sin embargo, Pablo dice, no me morí. Estoy acá, se pellizcaba, así que no sé si en la carne o en el espíritu, pero fui traspasado al paraíso. Hay más que una palabrita. Hay más que una enseñanza. Hay más que una canción. Hay más que eso y eso. Hay una profundidad a la que Dios nos está llamando. Vengan, 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 vengan. Hay gente que dice, estoy cansado de congregar, siempre lo mismo. Te falta profundidad. No se trata ni de congregar, más profundo que congregar, congregándote, pero algo más profundo que congregar. Es como siempre lo mismo. Dios te dice, no estás entendiendo, es para el fondo, vení, acá estoy, te estoy llamando. Porque yo veo esto, porque veo lo otro. Vení para acá, dice el Señor. Para acá, para acá, para acá. Te estoy llamando al fondo a conocerme. Cosas que el Espíritu hace de repente. Ahora dice acá que Pablo le imponía la mano a la gente y la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo. Y dice que algunos profetizaban. ¿Qué hacían? No eran profetas, pero profetizaban.
decir a que tenés al lado, este año podés terminar profetizando sin ser profeta. Hay gente que cree que porque profetizó y le pegó al palo ya es profeta, y no es así. Te habrá abrazado la unción profética, el primer nivel de lo profético, la sensibilidad de escuchar la voz de Dios, pero haber profetizado no te hace profeta. Pero es algo que se desató. Y después viene el don de la profecía, que el don de la profecía tiene 3 parámetros: exhortación, edificación y consolación, lo dice Pablo. Y después está el oficio del profeta y la unción del vidente, como los días de Samuel. Así que la impartición en el Espíritu de verdad hace cosas tremendas. Hay gente que todavía cree, ¿será que Dios es real? No te encontraste con el Espíritu. Hay gente claudicando en 2 pensamientos. ¿Saben que cuando Elías se sube al monte Carmelo y desafía a los profetas de Baal, él le dice, Señor, que estos vean que yo soy profeta, soy tu siervo, y que hay Dios en Israel, sea Dios veraz? Cae el fuego y todos se dan cuenta de que Jehová es Dios y de que Elías es profeta. Y no dice descendió fuego del cielo, dice descendió fuego de Jehová. Es muy distinto recibir fuego. Yo te doy acá con un lanzallamas, pero una cosa es fuego de Jehová. Y lo que la iglesia necesita no es fuego del cielo, es fuego de Jehová. Decí conmigo, fuego de Jehová. Judas capítulo 1 y versículo 20. Anoten, Judas 1:20. Miren lo que dice. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Dios quiere que pasemos a esa etapa. Orar en el Espíritu. Una oración revelacional. Una intercesión certera. Para que no estemos tirando tiro por acá, por allá, por acá, sino que seamos certeros en la oración, en la intercesión, en la alabanza, en la adoración, en la palabra, en la fe, con los nuestros. Hablar en lenguas es algo que tenemos que anhelar y tenemos que practicarlo diariamente. Ponete de pie por un momento. Saúl mató a David.